Hola queridos alumnos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la clase de guía de titulación. Vamos a compartir con ustedes y prácticamente hacer una pequeña retroalimentación de lo que ya habíamos hecho. Y es importante que ustedes le pongan atención. Bueno, apenas vemos 17 participantes de casi 40, en la que ustedes tengan que valorar la información para que puedan avanzar con las guías correspondientes en forma metodológica. Adicionalmente, las clases grabadas las están subiendo en el canal de YouTube y también las diapositivas la tienen en formato PDF en la plataforma del TIN o la tienen en el canal de YouTube en formato MP4, las diapositivas. Bien, es importante aclarar, ¿no? El profesor de la materia, en este caso, quienes hablan, les orienta de cómo se utilizan las herramientas para poder desarrollar y avanzar en su proyecto de titulación. Hasta el momento yo lo que conozco son proyectos integradores, no conozco que haya ningún proyecto de investigación. A nivel de proyecto de investigación el formato cambia, varía. De todas maneras, cerciórense los estudiantes o averigüen si su proyecto ha sido aprobado o ha sido formulado como proyecto de investigación o proyecto integrado. Segundo, las últimas tutorías que hemos tenido, pues ya hay malestar de ciertos estudiantes que han estado haciéndolo, en donde prácticamente no les están colaborando los tutores. Ustedes tomarán las decisiones, háganlo a tiempo, por favor, ya llevamos 11 semanas y se supone que deben tener, no digo el 50% del avance, pero por lo menos entre un 20 a 25% del avance ya validado por el tutor. Es decir, yo ya debo tener la primera parte introductoria que compete a la parte del problema, formulación del problema, los objetivos, cómo voy a repartir la situación del marco teórico, por lo menos hasta ahí deberían tener avanzado, ¿no? Entonces, vamos a hacer rapidito una recapitulación de lo que ya hemos visto para que se vayan igualando. Decía que vayan haciéndolo con tiempo porque imagínense, se termina el semestre. Yo ya veo esas 5 semanas adicionales que se van a ir prácticamente volando, por un lado, y después vamos a estarnos quejando ante las autoridades en que llego a 10º nivel y continúo con el mismo avance del 25-30%, mientras que los informes de tutoría están con un avance superior. Aparte de eso, también es pertinente que hagan conciencia. Si tienen que hacer algún reclamo de los tutores, por favor, háganlo por escrito a la comisión académica para que ellos estén al tanto. Porque al final después ustedes van a ser los perjudicados, en que tengan que estar pidiendo prórroga de tiempos y esa prórroga de tiempo les puede implicar gastos o costos adicionales en la matrícula. Entonces, se les está orientando, queridos estudiantes. Bien, la parte legal de la FACSI, ya les decía, verifiquen si sus proyectos son integradores o son de investigación. Los enfoques son diferentes. Los resultados de la memoria técnica como trabajo de titulación también es diferente. La norma y estructura ya ustedes la vieron, más sin embargo, yo les recomiendo que cualquiera que sea la modalidad de trabajo de titulación, ya ustedes trabajan sobre el formato establecido. Es una ventaja tener mi formato en Word y ya configurado, es decir, con todos los apartados incluidos. No importa que estos estén vacíos en contenidos, pero yo ya debo tener mi parte protocolaria, que significa la carátula, la página en blanco, agradecimiento, dedicatoria, índices. Tenemos también la parte de responsabilidad de autoría, entre otras cosas. Luego viene el primer apartado, ya depende del tutor si lo pone como capítulo 1 o lo pone como una introducción macro, que corresponde a objetivos, planteamiento del problema, entre otras cosas. Luego viene el siguiente capítulo, que es el marco teórico. El subsiguiente sería la parte metodológica, y así sucesivamente, ¿no? Y luego viene con el penúltimo apartado, que es la parte propositiva, o la propuesta que ustedes vayan a tener como medio de solución al problema identificado. Y finalmente tenemos las conclusiones, bibliografías, anexos, si es que tiene, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la estructura. Yo creería que ya todos ustedes tienen sus temas aprobados, por ahí había las inquietudes
y es importante que vayan haciendo las preguntas a través del chat y lo vamos respondiendo, de si han habido cambios de los títulos de los temas, cambios de los títulos de los temas. Entonces, es importante que eso lo formalicen y lo avalen, y eso tienen que hacerlo en coordinación con el tutor de tesis. Reitero, en las tutorías de la asignatura, yo no estoy para revisarles o corregirles el desarrollo del trabajo de titulación. Esa es una tarea del tutor. Simplemente, a nivel metodológico, yo les podré dar orientaciones, así como ya lo he hecho con algunos estudiantes. Bien, es importante también, y quiero aclarar, que los criterios que emitan sus tutores versus los criterios que yo emito, yo los he de respetar siempre, no quiero entrar en polémica. Simplemente lo que se quiere es que el beneficiado sean ustedes, más no que se empantallen, ¿no? El objetivo de esta nueva modalidad que se está llevando, inicialmente con el seminario de metodología de la investigación, con que ya tengan ustedes un tema de trabajo de titulación aprobado, implica que en 10º semestre ustedes prácticamente terminen ya con el desarrollo, incluido el producto final, si es que este tuviera. Mejor dicho, todos van a tener un producto final. Ese producto final puede ser un software, puede ser un prototipo, puede ser algún prototipo de hardware, puede ser algún estudio o diseño, sé que hay algunos, ¿sí? Entre otras cosas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor, es importante que hagan las preguntas correspondientes, interactúen ahora. Bien, ¿hay alguna pregunta? Pueden hacerla a través del chat y la vamos evacuando. Esta mañana en clase con 5º nivel, ellos ven lectura y escritura de textos académicos. Por favor, les recomiendo, pregunten, actúen, no se queden silenciosos, ¿sí? O me da la impresión de que muchos tienen allí su conexión, se conectaron a través de una foto, pero están haciendo otra cosa. ¿Sí? Seamos honestos, seamos sinceros, preferamos no conectarnos, pero no aparentemos estar conectados. Estamos 37 y nadie absolutamente hace ninguna pregunta ni se pronuncia respecto a cómo va su evolución dentro del desarrollo de su trabajo de titulación. Bien, les decía que esta mañana con 5º nivel de TI, que se les da lectura y escritura, les hacía un enfoque y lo mismo le digo a ustedes. Todos estos enfoques que estamos haciendo no solamente me sirven para un trabajo de titulación, sino también me sirve para un trabajo profesional de consultoría de un ingeniero en sistemas. Bien, básicamente ustedes deben tener un inicio y deben saber que su proyecto va a tener una etapa de diseño y va a tener una etapa a nivel ya de diseño, pero ya aprobado con factibilidad, es decir, está a punto de ser desarrollado. Tienen que analizar los involucrados, ya se les enseñó cómo, es importante, probablemente no lo diga el formato del trabajo de titulación, pero sí es importante que ustedes incluyan, si ya lo están haciendo como tarea, mejórenlo e inclúyanlo en el proyecto y eso les da mayor valor agregado. Lógicamente, formularán el problema, harán el análisis del problema, posteriormente el análisis de involucrados, hacen el análisis de estrategias en este sentido para saber con cuáles de las posibles soluciones como una herramienta de medio de solución al problema ustedes pueden ya plantearla. Y lógicamente llegarán a la parte metodológico, corregir aquí un error, ¿sí? Llegarán a la parte metodológica o metodológico, de qué manera, cuáles sus estrategias, cuál es la forma como van a desarrollar el documento, cómo están trabajando con su tutor de tesis, entre otras cosas. Bien, realmente si ustedes logran avanzar con lo anteriormente indicado, pues es clave y va a ser exitoso de que ustedes al finalizar el parcial, al finalizar las 16 semanas, ustedes tengan avanzado entre un 50 y 60% mínimo, ¿sí?, de su trabajo de titulación. Ese es el objetivo que yo tengo como profesor de la asignatura. Pero reitero, depende de lo que ustedes vayan haciendo en las tutorías y en sus tiempos libres. Bien. Para esto, pues, desperécense, metan ganas, pónganle decisiones y es la forma de iniciar. Bien, entonces yo tengo que combinar, tengo que ver mi agenda, cómo está, porque probablemente tenga que trabajar, ayudar en casa, entre otras cosas.
yo necesito saber, o sea, ustedes como estudiantes necesitan conocer cuál método de investigación van a utilizar, cuál. ¿Sí? Es importante que ustedes lo puedan establecer. ¿Sí? Es decir, no solo de investigación para la parte del problema, sino de investigación para la parte de la propuesta técnica. Hay que esforzarse. Perseverar significa dale, dale y dale, reitero, mínimo 2 horas. Si usted hace menos de 1 hora, no va a llegar a ese porcentaje y se va a demorar más tiempo. Se va a demorar más tiempo. Delimite el problema, es decir, trate de que su proyecto no se le haga tan extenso, porque si usted no delimita el problema y lo pone extenso, el proyecto va a ser más extenso y necesito más tiempo. Y lógicamente, pues, también se requerirá que al final ustedes tengan ciertas pautas para poner, por eso estamos, lamentablemente, bueno, no estamos haciendo por cuestiones de la modalidad de estudios, no hay muchas facilidades como para decir hagan la presentación, exposición en este caso como una especie de defensa de su ponencia, de su trabajo de titulación. Más sin embargo, si se les está revisando en la parte práctica cuál es la forma o cómo están presentando sus diapositivas. Es importante la presentación de las diapositivas para que ustedes puedan verificar si es atractiva o no es atractiva, si las presentaciones, me refiero, si el contenido del PowerPoint me está transmitiendo comunicación, o sea, por sí sola que transmita comunicación. Y lógicamente ustedes el resto, pues, ya en el momento de exponer, harán una explicación rápida, complementando lo que tienen en las láminas. Bien. ¿Qué es lo que se tiene específicamente o de una manera general como objetivos de la asignatura? Y que lógicamente esto se aprende haciendo. Si yo no lo hago, no aprendo. Si yo no lo hago, no avanzo. Y además tengo que aprenderlo porque al final tengo que defender mi trabajo de titulación. Bien, entonces, se están dando ciertas orientaciones, o todas las orientaciones, para que ustedes desarrollen su tema y puedan defender. Como objetivos específicos, ya ustedes saben los formatos y tienen que ir desarrollando esas partes esenciales, componentes del trabajo. Las estructuras de los contenidos, ya es una labor del tutor de tesis, más sin embargo se le dan ciertas pautas. La presentación en cuanto a las diapositivas, se prevé que hagan su desarrollo y es importante que ya tengan avances. Y finalmente, pues, se presentarán ciertas sugerencias para desarrollar la defensa. Lo haré yo como profesor y lógicamente tendrá que hacerlo también el tutor. Es importante que previo a la presentación de la defensa, ustedes puedan, en este caso, enviar al tutor o hacer revisar de alguien de sobremanera para evitar que vayan faltas ortográficas o información que no tiene nada que ver de relevancia para lo que yo quiero presentar. Bien, quiero reiterar que es importante que entre los primeros pasos que ustedes tienen que dar, en este caso, para el desarrollo de su trabajo de titulación, es que planifiquen, por favor, planifiquen. No sé los demás grupos cómo lo están haciendo, pero la forma como lo estamos haciendo con Jonathan y con Génesis, y ellos ya van avanzando bastante en la parte teórica. Ya con el grupo que tiene prórroga tenemos en un 99% el producto final, y ayer estuvimos validando, tuvimos tutoría, y en la parte teórica ya estamos como en cerca del 70%. Es decir, esperamos que al final del semestre esté listo para que pueda entrar a proceso de sustentación. Pero tienen que ir planificando para ver de qué forma mi propuesta final, que es mi trabajo de titulación, llegue a feliz término en los tiempos establecidos. Yo me pondría como meta de parte de ustedes que al final del parcial, con la ayuda del tutor y la guía del profesor de la asignatura, ustedes lleguen al mínimo al 50%. Bien. Entonces tienen que hacerse un cronograma donde puedan valorar y los porcentajes de avance que les permita dar, ¿no? Eso está como los primeros pasos, es algo tedioso, al inicio fastidia, da pereza, pero hay que hacerlo. Bien.
Una vez que ustedes ya presentaron el tema de titulación, del trabajo de titulación, perdón, necesitan establecerse en base al cronograma un proceso de investigación, ¿no? ¿Cómo lo planificaron? ¿Sí? ¿Cómo lo van a ejecutar y cuáles serán los resultados? A ver, Jean Antonio. Ya. De todas maneras, Giancarlo, si no tienes tutor y el coordinador académico o el coordinador de carrera que te comentó que avances para aprobación de la asignatura, no está por demás que asistas a las tutorías para ir revisando, ir viendo los avances, cosa que de esa manera tú ya vas con paso firme y seguro para el momento que ya te designen un tutor de tesis. Entonces, podrías avanzarlo, ¿no? La idea es que no presente las tareas por cumplir, ¿sí? Sino que el objetivo sea que si ya te esfuerzas por cumplir una tarea, que ésta vaya encaminada de manera de calidad y cantidad, de acuerdo a los estándares y procesos que se requiere para el trabajo de titulación. Entonces, eso te recomiendo, ¿sí? Lamentablemente, las tutorías de tesis las tenemos los días viernes de 7 a 8, y miren, una situación, estoy teniendo más estudiantes tutoriados de otros cursos que de ustedes, en esa hora. El viernes último tuve un par de estudiantes de 10º nivel. Ni siquiera eran de la asignatura y quisieron hacerlo. Entonces, ya depende de ti, Gian Antonio, para que de esa manera tú también vayas validando y puedas estar tranquilo que lo que estás desarrollando va por buen camino. Y si no va por el camino, de eso se trata, de que las correcciones que se te hagan para que tú lo mejores. Bien, gracias por tu interés. Bien, ya les indicaba, es la estructura del archivo de los trabajos de titulación, ¿no? Tienen el apartado formal, tienen, yo le estoy llamando una introducción o capítulo 1, luego tenemos el capítulo de la fundamentación conceptual o marco teórico, marco investigativo, marco propositivo, entre otras cosas, ¿no? Evaluación de resultados y lógicamente cerramos con conclusiones y cerramos con recomendaciones y también anexos en caso de ser necesario. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda aparte de lo que ya el compañero Gian Antonio manifestó? ¿Podrían hacerlo, por favor? Bien. En algún momento, me recuerdo, ya hay varios alumnos que me dicen, mi profesor me dice, no me revisa, pero me dice que como el profesor Basurto te está dando la materia, está todo bien. Les recuerdo, señores, que yo no les estoy revisando el avance, de sus trabajos de titulación. Entonces, el profesor Basurto simplemente es un instrumento, es un medio para guiarles en el uso de las herramientas para desarrollar su tesis. Entonces, no se confíen, por favor. Bien. Esta partecita, igual ya esto lo vimos, estoy recapitulando, estamos repasando, a pedido de algunos compañeros. Me encanta muchísimo esta lámina, me encanta muchísimo, como dice ahí, las partes esenciales de un problema de investigación. Yo diría, o mejor dicho, un problema de investigación es sinónimo de un trabajo de titulación. Bien, observamos ahí a un escalador de montaña, está con todos sus implementos, aparte que ese escalador tiene algunos elementos o herramientas que son propias de él, son innatas de esa persona, es decir, de ese ser humano. ¿Qué más? Tengo el espacio físico, el contexto, que es la montaña donde él va a escalar, y lógicamente cuenta con todas las herramientas, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar todos los componentes de ese escalador en el contexto que se está desenvolviendo, observamos que él utiliza uno de sus elementos físicos, biológicos, como es el cerebro, y eso se refleja con el planteamiento de problema. Es decir, tengo que pensar, tengo que saber qué voy a hacer, qué voy a solucionar. Y ya sabemos que un problema es una situación que me genera insatisfacción, es algo que no se genera de inexistencia,
es algo que debe ser de la realidad, que debe ser de un estado presente, que puedo evidenciarlo y que debe tener solución. Para esto, yo tengo que empezar con otro de los elementos del cuerpo humano o de ese contexto, como es el suelo, es decir, saber sobre qué terreno fundamento mi investigación, mi problema del trabajo de titulación. Es decir, teóricamente, ¿cuál va a ser mi base? ¿Cuál va a ser mi base? ¿Cuál va a ser mi terreno para fundamentar y justificar la solución y los hallazgos del problema? Otro de los elementos que él utiliza son sus extremidades superiores, como son sus manos y brazos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo sé hacer referencialmente? ¿Cómo utilizo mis manos? ¿Cómo utilizo mis manos sincronizando con mi cerebro, verdad? Y sobre ese contexto que estoy utilizando, que estoy trabajando, perdón, es decir, eso se llama mi soporte empírico. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé hacer? ¿Cómo lo sé hacer? Si no lo sé hacer, investigo para aprenderlo. Y finalmente, un cuarto elemento son sus extremidades inferiores, en este caso son sus pies. Es decir, él a través de los pies va a saber por dónde camina, de tal manera que lo lleve a su objetivo del proyecto solución del problema. Esa sería la metodología. Por dónde camino, cuántos pasos doy, si voy lento, si voy rápido, entre otras cosas. Entonces, aquí me da la pauta ya de cómo tengo que empezar a enfrascar, cómo tengo que empezar a plantear mi trabajo. Por otro lado, también es importante tener claro lo siguiente, ¿sí? Un enfoque sistémico que me englobe la cadena de hipótesis que yo voy a tener dentro de mi contexto de investigación. Pero para eso yo hago la simulación, hago la forma de que debo tener una base, ¿sí? Una base, imaginémonos aquí la figura, se me parece a una casa, una casita de esa que nos hacían dibujar en los primeros grados de estudios, y dice que esa casa tiene una base, tiene un piso, ¿sí? Donde agarrar sus columnas. Es decir, los conceptos. Primero, yo debo entender lo que quiero hacer, cuál es mi área. Quiero desarrollar, entonces vaya a ese desarrollo. Quiero hacer infraestructura, me voy a infraestructura. Quiero hacer un diseño de un data center, me voy a un diseño de un data center. Quiero hacer un estudio, yo debo entender todo eso de lo que yo quiero resolver. Pero yo también tengo que poner columnas. Y esas columnas, básicamente, una de ellas es el método científico. Claro está que como tiene un nombre medio técnico, como que me asusto. Pues no, es sencillo. El método científico consiste en algo que nosotros sabemos. Escuchar, nos gusta zapear a veces, ¿verdad? Ver, observar, sigue con la zapada, por decirlo de esa manera, eso es parte del método científico. Es decir, el método científico es observar, es ver, es escuchar, es analizar, interpretar, no a mi manera, sino interpretar en base a los conceptos, interpretar en base a lo que observo. Por ejemplo, si yo veo que va un carro a alta velocidad, yo observo que el carro va a demasiada velocidad y me puedo estar imaginando, hay altas probabilidades de que se accidente, ¿sí? Si yo veo que el día amanece nublado en tiempo de invierno, yo ya sospecho y puedo casi que indicar, hoy día va a llover. Estoy observando. O me voy, en este caso, a los datos de meteorología y me indican el estado del tiempo, y entonces ya puedo decir si efectivamente llovió o va a llover. Otra de las columnas es el enfoque sistémico, es decir, esa información que yo empecé a observar, que empecé a recopilar, la empiezo a englobar, la empiezo a seleccionar y alojarla en una base de datos. Y, lógicamente, la analizo, le encuentro lógica, y esa lógica debe ser coherente. Por eso dice sistémico. Y al final yo voy a observar ciertos resultados, otra de las columnas, ciertos resultados en la que no solamente los puedo interpretar, sino que también las puedo administrar. Es decir, maniobrar, manipular, dependiendo si es un tipo de investigación experimental o no experimental. Y lógicamente, todo eso me forma parte de lo que llamamos marco metodológico, es decir, ¿cómo voy a hacer mi tesis? ¿Qué contenidos tengo que poner?
y lógicamente darle el acabado de estilo, ¿no? Cuando yo le digo el acabado de estilo se refiere a la formalidad, que quede bonito, que quede guapo, que tenga calidad el trabajo. Los gráficos estén con bastante resolución, que cite las fuentes de las consultas bibliográficas, que las referencie en la bibliografía, que vaya numerando las tablas y gráficos de manera ordenada dentro de mi proyecto, perdón, dentro de mi trabajo, entre otras cosas, ¿no? De forma y de fondo. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dentro de mis trabajos, yo voy a tener límites o limitaciones. Bien. Probablemente son dos cosas diferentes. Los límites no es más que la delimitación y el alcance de mi trabajo, hasta dónde voy a presentar, por un lado. Por otro lado, las limitaciones me está representando, yo voy a tener limitaciones para el momento de levantamiento de información, voy a tener limitaciones para el momento del diseño de mi propuesta, voy a tener limitaciones para la implantación o desarrollo, entre otras cosas. Es decir, cuáles son las restricciones que tengo, que se me presentaron durante el proceso de desarrollo. Es más, ya puedo ir avisorando los riesgos que podría tener el proyecto. Bien, entonces, aquí tenemos aproximadamente 4 enlaces, 4 hipervínculos a donde ustedes pueden consultar algo más sobre esta temática. Bien, ya estoy aquí, esto sí lo voy a pasar rápido, ya ustedes tienen prácticamente establecido cuál es su visión humanista respecto a lo que quieren ustedes curricularmente en base al tema del trabajo de titulación, ¿sí? Hacia dónde lo orientan en la parte técnica, en la parte administrativa, entre otras cosas, ¿no? Lo que sí necesitamos saber es que lo que yo quiero es identificar un problema en la que de manera inteligente yo pueda resolver una propuesta a través de un proyecto o solución. Entonces, no se la compliquen, no traten de afinar demasiado, porque en ese sentido se pueden demorar demasiado y lógicamente van a necesitar más tiempo para desarrollar su trabajo. Esta lámina es bastante importante si es que ustedes la saben interpretar. ¿Sí? Tenemos una primera columna que está en amarillo, es decir, yo tengo que identificar mi problema y también saber cuáles son las causas y cuáles son los efectos que me está presentando, me está mostrando ese problema. ¿Sí? Para eso, yo genero mis objetivos a través del árbol de problemas o de la metodología que el profesor, tutor de tesis, del trabajo de titulación les indique, pero deben ser coherentes. Miren, observen, ¿ven? Casi que están todos alineados, ¿ven? Causa 1, objetivo específico 1, hipótesis 1. Y así sucesivamente. El problema debe transformarse en una situación mejorada y de manera hipotética yo puedo plantear soluciones como yo las desee. Es decir, yo voy a generar variables e indicadores que me salen del, este de aquí es mi punto de partida, mi línea base. Si mi problema fue mal planteado, lógicamente todo lo que ustedes hagan de ahí en adelante va a estar mal planteado. Pero profesor Basurto, si está lleno el formato, mire que está con información, sí, pero no hay nada coherente. Entonces, es importante que ustedes puedan en ese momento establecer hacia dónde quieren encaminarse y que no tenga problemas ya en el instante que entregan el documento previo a la defensa del mismo. De pronto, estas áreas de conocimiento a las que ustedes pusieron sus temas, vean cómo las alinean, ¿no? Les recomiendo que vean trabajos de tesis parecidos a los temas de ustedes, trabajos de investigación parecidos a los temas de ustedes, y sí las hay mucho en el Internet. En ese sentido, pues, ustedes pueden mejorar sus capacidades, mejorar el documento, y además, no solamente presentar un documento por graduarme, sino el desarrollo de trabajo de titulación me da la pauta, me da la oportunidad también de que yo pueda también aprender algo adicional. Yo les decía ayer a mis tutores, a mis tutorados, de verdad que está quedando un proyecto muy bonito, muy interesante, les decía a ellos,
tienen que pagarme, en broma les decía, ¿no? Porque les estoy exigiendo y están aprendiendo cosas nuevas. Sí, y están aprendiendo cosas nuevas. Estamos desarrollando con responsabilidad compartida y lo vamos a llevar incluso en algún momento dado a patentar, porque va a ser un producto, una aplicación, en este caso lo estamos haciendo inicialmente como plataforma web, luego veremos la forma de hacerlo como plataforma móvil, con aplicación móvil, para hacer estudios de factibilidad de proyectos a nivel de presupuestos y seguimientos, que realmente muchas veces dice, bueno, me hago un proyecto, ya hablamos un proyecto de la realidad, hablamos un proyecto ya de ejercicio profesional, y cómo sé si me conviene o no me conviene, o cómo le demuestro al cliente, mira, ve, si tú realizas este proyecto informático, te puede ir bien de esta manera. Entonces, me da oportunidades de aprender cosas adicionales cuando desarrollo mi tesis de temas que quizás no lo aprendí o no me enseñaron durante mi carrera estudiantil dentro del currículum académico. Pues bien, pues ya ustedes eligieron el tema, saben a qué áreas específicamente van a apuntarse, van a alinearse, pues ya la decisión la tomaron y no queda más que encaminarse hacia la obtención final, que es el objeto de su graduación. Esto está relacionado con lo anterior, pues ya lo tienen planteado, de pronto a medida que vayan cambiando. Es más, yo le recomendaba a los señores directores, compañeros de la comisión académica, les decía, el título inclusive al final de desarrollo me puede cambiar, el título, ¿sí? Me puede cambiar. No debe ser fijo el título que usted denunció, o sea, puede ser variable, es una referencia, una aproximación. Bien. Ahí tenemos uno de los ejemplos, ya reitero, para mí esto es ocioso, ya explicarle, le decía ocioso porque ya ustedes su tema ya lo tienen listo, más sin embargo, vamos a explicarlo. En mi título yo debo establecer variables y esas variables las saco del problema, ¿sí? De manera general, yo estoy indicando que mi primera variable no es más que mi problema. Mi problema, como primera variable del problema, dice que es embarazados en adolescentes. Digo índice porque no conozco qué cantidad de adolescentes están embarazadas. ¿De qué lugar, por darle una delimitación, y en qué año, ¿sí? En qué temporalidad, ya lo estoy delimitando. Y como segunda variable, en este caso, es mi proyecto solución, es mi herramienta, es mi medio. ¿De qué manera yo pretendo minimizar o solucionar el problema? Bien, entonces, si ustedes ven los colores verde, negro y azul, yo aquí pongo mi título, miren, ¿ve? Mi título para este ejemplo, proyecto de educación y prevención. ¿Sí? ¿Para qué lo quiero? Lo quiero para eliminar este problema, o mejor dicho, lo quiero para intervenir este problema. ¿Cómo lo voy a intervenir? Lo quiero hacer reducir, ¿sí? Y digo que es un problema que se da en esta unidad y en esta temporalidad. Bien, pero reitero, ya ustedes tienen establecidos sus títulos. Con mis tutorados sí hicimos una reforma, no de fondo, y mejoramos el título del trabajo. Bien. Lógicamente, cuando yo voy al marco teórico o cuando pongo mi resumen ejecutivo, yo no sé a veces qué voy a poner en teoría. La clave está en los descriptores de las palabras claves de este análisis. Es decir, yo tengo aquí una palabra índice, tengo embarazos, tengo adolescentes, tengo proyectos, tengo educación, prevención. Entonces, aquí están mis palabras o mis temas que van a ser parte del marco teórico. Esto de aquí sería como teoría general sustantiva, teoría general y teoría sustantiva, y luego tenemos los referentes empíricos de ciertos autores, entre 3 y 5 autores, que sería recomendable de trabajos similares a ustedes, para ver qué más o menos se encontró en problemas y qué solución les dieron ellos. Bien. Reitero, pueden ir haciendo las preguntas correspondientes. Bueno, el siguiente paso es, ya una vez que se han dado un poquito de indicaciones generales y que ya se les dijo, bueno, armen la estructura del documento, ya en contenidos
una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer es determinar el diagnóstico, es decir, identificar el problema. Es decir, saber cuál es su línea base, dónde están, y de esa manera poder saber a dónde ir y cómo hacerlo. Es decir, tienen que identificar la situación 1 o situación presente que me genera una situación empeorada de conflicto. Y yo quisiera que ese problema, identificado en ese instante, en algún momento a futuro, próximo, que va a ser mi llegada, me genere un cambio de ambiente, es decir, de una insatisfacción llegar a una satisfacción, que es lo que se desea, que es lo que se quiere, perdón. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer a través de un proyecto. Lo puedo hacer a través de un proyecto. Ese proyecto es el cómo, es el medio para llegar a un fin. ¿Sí? Me va a permitir mejorar esa situación de conflicto. Y determino a dónde quiero ir. Yo puedo utilizar ciertas herramientas de proyección futura, como un análisis de objetivos, análisis de alternativas. Cuando hablo de análisis de alternativas, ya de qué forma quiero solucionar y a dónde quiero llegar. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener presente. Bien, no está por demás indicarle que un problema representa y describe una situación o estado negativo. Yo me encontré con algunos inconvenientes con Génesis y Jonathan. Estimo que la mayoría también podría estar en esas mismas condiciones. Yo creo que para llegar a un ok del árbol de problemas y el árbol de objetivos, hemos tenido que pasar varias tutorías. ¿Sí? De buenas a primeras no se lo logró. Ya hoy en día en todos los 3 proyectos ya tenemos afinado el árbol de problemas, el árbol de objetivos, es decir, ya sé qué quiero resolver, ya sé a dónde quiero llegar. ¿Sí? Y me encontré con algunos errores de forma y de fondo. De forma, porque la metodología tiene que indicarme a través de un organigrama para yo poder establecer una radiografía. Ahora, o lógicamente, alguien me podrá decir, profesor, ¿no es necesario hacer el organigrama? Probablemente no es necesario. Pero el organigrama para mí es una fotografía. ¿Sí? Una foto, un video captado con una cámara. Y cuando yo ya veo la foto o veo el video de la cámara, yo ya puedo darme cuenta de los detalles. Y esos detalles me va a permitir tener una radiografía de mi diagnóstico, una radiografía del problema que yo quiero resolver. Miren cómo les estoy hablando con bastante claridad y bastante énfasis didáctico para que entiendan. Bien. El problema que ustedes identifiquen debe ser o debe tener características básicas, elementales, que me permitan establecer una radiografía, es decir, debe ser real, no imaginario, debe ser verificable, no subjetivo, debe tener solución, una solución también real, no una solución de fantasía. Es decir, no una solución que yo hago trampas y funcionó. El problema debe tener un origen, es decir, cuáles son las causas. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? El problema me debe generar un efecto. ¿Sí? Me debe generar un efecto, entre otras cosas. Bien. Algo interesante que logré dentro de esta preparación de la asignatura, me pude dar cuenta algo de lo que Albert Einstein en su momento podría visualizar. Y él decía, y de verdad a mí en lo primordial me sorprendió y me ayudó bastante, ¿no? Más que ayudarme, o sea, fue un hallazgo interesante para poderles compartir a ustedes y que está relacionado. Él mencionaba que para él más importante es identificar y formular el problema antes que pensar primero en la solución. Es importante identificar y formular el problema antes que encontrar solución. Yo no puedo tomar medicinas si no he detectado la enfermedad. Me puede estar doliendo la barriga, pero yo no puedo estar sabiendo si es por algún daño estomacal o si es por algún daño de algún dolor de órganos. No puedo saber. ¿Sí? No puedo saber. O puede ser que ese dolor sea por ahí, por las extremidades, se me ocurre, en la parte inferior izquierda, entre la barriga y la pierna, y a la final yo sospeche del lado izquierdo
y tenga sospecha de que puede ser apéndice o tenga sospecha de que puede reflejarse el dolor de un lado hacia otro lado y sea el páncreas. Entonces, miren, yo no estoy seguro hasta que no me vaya a identificar el problema a través de una radiografía o de una consulta médica. Y eso trae como reflexión lo siguiente a lo que formulaba Albert Einstein. Dice que la investigación debe ser desencadenada, es decir, debe tener un proceso que debe ser validada la información, un proceso que me permite probar que los resultados obtenidos son ciertos. Me establece que una vez que yo tengo ese problema identificado, yo tengo varias formas de solucionarlas, Esto me da las pautas para saber lo que se investiga, lo que se va a investigar, los materiales y recursos y datos que voy a procesar, voy a recolectar, voy a seleccionar. Y además que esos datos los resultados van a permitirme ciertos condicionantes en que yo considere si son interesantes o simplemente no son necesarios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, tal vez también Albert Einstein decía que la insensatez del ser humano, entre tantas cosas interesantes que dijo, es que si queremos obtener diferentes resultados, pues no hagamos las cosas de la misma manera. Busquemos creatividad, busquemos ingenio, entre otras cosas. Bien. Preguntas, por favor. Bien. A mí se me hace que están nomás con la cámara activada y dejaron ahí al profesor hablando porque nadie quiere participar. Y si es mentira eso, pues me alegra que estén entendiendo. Ojalá pues nos encontremos con proyectos de tesis interesantes. Ojalá. Bien. Yo aquí tengo cuatro ejemplos en donde yo puedo establecer la situación de la definición, más que definición, la formulación de problemas, ¿no? Yo aquí tengo uno de los problemas del ejemplo, dice bajas calificaciones, y le puedo agregar algo más, ¿no? Bajas calificaciones en la materia o en la asignatura guía de titulación. Bajas calificaciones, estoy indicando la variable y estoy especificando dónde. Puedo poner bajas ventas en el periodo de la pandemia. Tengo la variable bajas ventas en el periodo de la pandemia se me ocurre, en los comercios informales. Demanda. Estoy delimitando. Puedo decir bajo peso en los últimos 3 meses de el profesor Basurto. ¿Sí? Tengo bajo peso, tengo la variable, estoy identificando mi problema. Puedo decir incremento de la economía o decremento de la economía en épocas de la pandemia en el mundo, porque realmente es un problema que está afectando a todos. Entonces, aquí tengo 4 ejemplos de formulación de problemas y que lógicamente yo lo puedo. Vamos a observar uno de ellos. A ver, por ejemplo, dos vamos a hacer. Si tengo bajas calificaciones, ¿cuáles son las causas de las bajas calificaciones? Primera opción, poco tiempo dedicado a estudiar. Por lo tanto, si repaso, si estudio poco, lógicamente hay probabilidades de que las calificaciones sean bajas. Segundo, puede darse el caso que sí le dedique tiempo, pero en cambio tuve mala suerte. Me tocaron preguntas difíciles o me tocaron preguntas que justo esa parte no la revisé. Otro ejemplo, las bajas calificaciones en la asignatura pueden darse por trabajos incompletos entregados, entre otras cosas. Veamos el bajo peso. ¿Cuál sería? Las causas serían esas, ¿no? El problema central, bajas calificaciones. ¿Y cuál sería mi efecto? Mi efecto podría ser, en este momento, primer parcial, altos riesgos de reprobar la materia. Altas probabilidades de reprobar la materia. Y eso, lógicamente, me va a generar tristeza, me va a generar desagrado, ¿verdad? Veamos del bajo peso. Mi problema central, bajo peso, causa del bajo peso,
puede ser que tenga dolencias de salud, es decir, enfermo, ¿sí? Otra de las faltas de bajo peso, un enfermo casi siempre no come muy bien, entonces, insuficiente alimentación ingerida de parte del paciente, ¿sí? Otra forma de que suministro de medicamentos le está generando daños colaterales. Ese bajo peso probablemente puede generarme que se agrave el paciente, que se agrave la persona y en consecuencia probabilidades de muerte, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos esos dos ejemplos y hemos hecho un análisis, hemos realizado un análisis bastante minucioso. Cuando yo determino mi problema, yo tengo que saber, decir, bueno, ya establecí, entonces, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo lo delimito? ¿Cuál es mi punto de partida actual? ¿Qué preguntas de investigación debo responder? ¿A dónde quiero llegar con mi investigación? ¿Qué quiero plantear? ¿Cuáles son los motivos de mi proyecto solución? ¿Por qué lo quiero realizar? Veo si hay alguien que ha realizado trabajos similares al que yo estoy planteando. ¿Sí? Es interesante que ustedes se vayan dando cuenta. Bien. ¿Qué más me pregunto? ¿Qué quiero probar? ¿Qué quiero comprobar? ¿Cómo voy a realizar mi trabajo de titulación? ¿Qué estructura va a tener? Ya eso, ya lo saben. ¿Cuáles van a ser mis fuentes de consulta? ¿Cuál será mi presupuesto? ¿Cuál será el tiempo que necesito? ¿Sí? Si necesito utilizar un software licenciado, si necesito comprar cámaras, entre otras cosas. Bien. Para esto hay un sinnúmero de elementos o herramientas a las que yo le llamo las técnicas que me permiten relacionar las causas y los efectos, ya sea en forma gráfica o en forma matricial. El árbol de problemas, que es uno de los componentes o apartados de la metodología de marco lógico. Tengo la segunda, que es la matriz IDIU, que me permite estandarizar las variables o categorías del problema. Y tengo también el diagrama de pescado, perdón, el diagrama de Ishikawa o la espina de pescado. Estas de aquí, por consiguiente, pues, ustedes me preguntarán, profesor, ¿cuál es la mejor? Yo le digo, todas son buenas. Me preguntarán, ¿cuál es la que más utiliza? Yo las utilizo todas, hago un mix, hago una combinación de ellas, trato de sacar lo mejor de cada una de ellas, las ventajas de cada una de ellas, y entre ellas se complementa y se saca un buen producto. Esto me permite establecer un diagnóstico de la situación actual existente. Me puedo demorar un poquito aquí, pero yo ya voy a paso seguro de lo que en el desarrollo subsiguiente del trabajo de titulación voy a hacer, y digo seguro porque voy a estar tranquilo de que va a estar bien. Bien. Yo sí quisiera que en algún momento, a partir de la siguiente clase, por favor, a partir de la siguiente clase, obligatorio que todos tengan a la mano su árbol de problemas y árbol de objetivos. Bien, entonces yo voy a pedir a cualquiera de los estudiantes que nos comparta al grupo la información para ver su evolución. ¿Está claro? Listo, Hola. profesor. Se escucha, profesor, disculpe. Sí, sí te escuché. Sí, sí, profesor. Antes estaba realizando preguntas, pero el micrófono de los audífonos estaba dañado. No sé si ahora se escucha. Sí, sí te escucho. Ya, yo tengo más preguntas, pero es referente a lo que es el resumen, entonces voy a esperar hasta que empiece a explicar esa parte. Kleiner, ¿no? Sí, Kleiner, Sí, sí, anda profesor. pila. Con la tutoría te pusiste más pilas. Sí, Puedes profesor. hacerla ahora, Kleiner, no hay problema. Bien, a ver, antes de que Kleiner haga la pregunta, por favor, reitero, obligatorio, a partir de la siguiente clase, todo mundo me tiene su árbol de problemas y árbol de objetivos en su archivo abierto. Desde luego, los que puedan, con su recurso tecnológico, tampoco le puedo obligar a alguien que no tenga, pero sí sería importante
Yo inicialmente lo voy a hacer voluntario. Si no hay voluntarios, tendré que empezar a fusilarlos yo uno por uno. O sea, yo mismo indicarles, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Y el resto? Solo Kleiner está en línea. Jóvenes, por favor, respondan, participen. O hacemos más fácil, yo grabo la clase editada y les paso nomás para que ustedes solitos hagan las cosas y los entendimientos, porque así parece ser que como que yo estuviera hablando a una pantalla donde tengo ahí algunas fotografías y no interactúan. ¿Sí? Bien, no sé de verdad qué está pasando. Yo creo que les está afectando el COVID a ustedes. ¿Ah? Bien, gracias a los que respondieron. Entonces lo vamos a hacer así de esta manera y serán tomados en cuenta como puntos adicionales. Asimismo, si hay un estudiante que yo veo que no me participó y que en algún instante final requiere de décimas, de puntos, tampoco no se hace meritorio o no hace mérito como para que se les pueda ayudar, ¿no? Entonces, necesito más interacción. Que no sea yo solamente el que esté tomando agua y hablando. O sea, que hablen ustedes, incluso hasta, reitero, puedo aprender algo de lo que están haciendo. No hay problema, Brian, no hay problema. Yo los voy a nombrar, porque los voluntarios solamente para chupar ahí, ¿verdad? Bien, ahora sí, Kleiner. Listo, profesor. Bueno, mi pregunta yo creo que es una duda que tenemos la mayoría respecto en el resumen. Yo en tutoría le preguntaba acerca de en qué punto iría lo referente a la metodología. Es decir, en qué punto yo tengo que decir, esta es la metodología que voy a usar. Porque pregunto esto, lo que pasa es que yo creo que la gran parte de nosotros no sabemos qué metodología usar. Entonces, Ya, a ver, despacito, creo Kleiner. que Me dice en ya, el resumen. sí, en el resumen. Ya. Segunda pregunta mía ahora. ¿Metodología de investigación o de resolución de tu proyecto? Creo, profesor, que esa duda tampoco la sabemos Ya. porque hemos Voy a dejar de consultado y no nos compartir, han ya dicho. voy a dejar de compartir eh, la presentación que tengo. En la presentación vamos a quedar hasta ahí. Voy a compartirles ahora de trabajos que ya hemos estado realizando eh, con otras personas, ¿sí? De trabajo que hemos estado realizando con otras personas y ahí vamos a ver un ejemplo y vamos explicando, ¿sí? De pronto ya hay algunos que ya están viendo que van a ser las 5 y ya es verdad, siempre hemos estado 40 minutos, una hora. Yo creo que va a valer la pena, ¿no? Creo que va a valer la pena. Bien, vamos, les decía, a compartir eh, de un trabajo también de investigación. Pese a que es a nivel de maestría, no importa eso, ¿no? Lo importante es que los conceptos o las normativas, eh, al nivel que sea, maestría, doctorados o ingenierías, va a ser la misma. Bien, entonces, ahí tenemos, sí, sí ven ahí, ¿no? Sí les está, yo tengo acá el retorno, sí deben estar viendo. Bien, tenemos el retorno ahí. Bien, aquí yo tengo, este es el resumen de un trabajo, de una tesis, y dice que en esta universidad dice que debe tener máximo 300 palabras, ¿sí? Máximo 300 palabras, y miren, vamos a ir subrayando, ¿sí? Vamos a ir subrayando. Bien. Es una de las maneras de hacer un resumen del trabajo. Lógicamente, como esta es una propuesta, está redactado en futuro. Si el trabajo estuviera hecho, ya la redacción se cambia a pasado. Bien, entonces dice, el objetivo del presente trabajo
es determinar los costos, es decir, yo parto indicando el objetivo. ¿Sí? En este caso, como yo lo pasaría a pasado, o sea, ya no sería el determinar, sino fue determinar ya algo que se hizo. ¿Sí? Luego, me complementa, dice que se quiere determinar, ¿sí? Aquí está una de mis palabras claves, se quiere determinar los costos en un caso de estudio propuesto. Ese caso de estudio propuesto es en una obra seleccionada. ¿Sí? Dice, una vez que se tiene ese objetivo, dice que se quiere lograr esto. Se quiere lograr, vamos hasta aquí. Voy a ponerlo con otro color. Generar un modelo matricial. En otras palabras, mi propuesta. El objetivo y mi propuesta. Bien. Luego me indica, hasta aquí. Voy a poner hasta allí. Dice, yo creo que no se ve, déjenme poner otro color. Ahí sí se ve. Dice que esa matriz yo la puedo implementar, ¿sí? En los lugares que se está generando y que no afecte a ese usuario. Y me está indicando qué voy a mejorar. Bien, entonces, voy a ponerle con rojo. La primera parte, indico cuál es el objetivo y implícitamente ya me doy cuenta cuál es el problema. Miren, aquí tengo mi problema. Costos extrapresupuestarios. ¿Sí? Costos extra presupuestarios. A ver, otro color aquí. ¿Sí? Yo voy a tener mi objetivo y tengo mi problema. Miren, ¿ve? Tengo la propuesta. ¿Qué quiero hacer con la propuesta? ¿Sí? ¿Dónde lo quiero implementar? Bien. Luego observen esta parte de aquí. Voy a ponerla con amarillo. Bien. Primer encabezado, primeros párrafos, objetivo, problema, solución y qué me va a solucionar y dónde lo voy a utilizar. Bien. Eso de forma. Metodológicamente, dice que para desarrollar el trabajo se utilizará investigación proyectiva. ¿Qué es una investigación proyectiva? Voy a generar una propuesta solución. Dice que se va a diseñar, su diseño es de campo, no experimental. De campo, porque voy a recopilar información en una oficina, en la ciudad, en el campo en sí, etcétera. Es decir, trabajo territorial. Dice que no es experimental. ¿Por qué no es experimental? Porque en el caso de ustedes también van a ser no experimentales. Las investigaciones experimentales solamente es cuando se trabaja con seres vivos. Ustedes no van a trabajar con seres vivos, no van a operar a nadie. ¿Y qué significa transversal? Transversal significa en el transcurso del tiempo, porque acuérdense que van a hacer su investigación en un tiempo y terminarán en otro tiempo. Se me ocurre en mayo de 2020 a diciembre de 2020. Dice que esa investigación tendrá un enfoque mixto. Enfoque, ¿cómo tú lo observas? ¿Qué enfoque le vas a dar? Ya. Dice que además se aplicará el método deductivo-inductivo. Ojo, no está definiendo nada, mire, ve. Y también harán uso de la observación. La observación es una técnica. También revisarán bibliografía y revisarán fuentes secundarias. ¿Sí? Dice que para procesar la información se empleará el Excel y además se aplicará la estadística descriptiva. ¿Cuál es la estadística descriptiva? En que yo tengo que hacer tablas, en donde tengo que hacer gráficos estadísticos. Y dice que también utilizaré la parte inferencial para analizar los resultados y tratarles. Y también me indica que aplicará la matriz IDIU. Y esto me permitirá relacionar las variables. Entonces, el segundo párrafo, el segundo cuerpo del resumen es cómo voy a realizar el trabajo, cómo voy a procesar la información y cómo la voy a analizar. Y luego concluye, cierra
cierra voy a ponerlo con color rojo, luego cierra el telón del resumen. Dice, en conclusión, es decir, al final se obtendrán, o sea, los resultados, ¿qué resultados voy a obtener? ¿Sí? Y dice que con los resultados obtenidos, entonces, fundamento que se creará mi propuesta solución, y dice que esa propuesta solución me va a servir de fuente de consulta. ¿Sí? Me va a servir de fuente de consulta. Bien. ¿Qué más me dice? Y además, se generará una nueva técnica, es decir, con mi producto, solución, con mi producto final, yo voy a mostrar otra manera de mejorar esos problemas identificados. Y dice que esa nueva técnica me va a determinar conocimientos que son válidos y que son confiables. ¿Sí? Entonces, Kleiner, reitero, es una de las maneras de hacerla, es la que yo más utilizo de manera fácil. Vamos viendo la extensión de lo que me decía, 300 palabras, ¿sí? Tiene 285 palabras, miren, ¿ve? 285 palabras, y prácticamente cuando yo leo el resumen, yo ya sé de qué trata mi trabajo. Tengo el problema, el objetivo, mi propuesta, cómo voy a realizar la investigación, dónde y qué es lo que va a pasar con la propuesta, cómo la voy a realizar, y al final, qué va a pasar. Bien. Sin embargo, esta metodología, ustedes tienen que investigar como parte propia. ¿Sí? Segundo, es labor del tutor en que le indique, no, la bibliografía, el resumen tienes que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Yo he visto, incluso los trabajos que ustedes me presentaron, me ponían un párrafo como de 100 palabras y no me decía nada. Es decir, como que me estuvieron cuenteando. ¿Sí? Probablemente yo no conozca de la técnica, de la parte técnica del tema que ustedes están haciendo, pero sí conozco cómo puede ser la estructura. Bien, Kleiner, te escucho. Sí, profesor, ya me iba a empezar. En la última parte, que es la conclusión, entonces, de forma genérica se habla sobre el producto, porque él no dice qué es Ya, lo que va a hacer, sino que es como que abre énfasis ojo, a eso. este resumen es de un proyecto que se va a hacer. Entonces yo todavía no tengo datos cuantitativos, no puedo saber, vamos viendo acá el problema. Yo no puedo saber cuántos son los costos extrapresupuestarios, es decir, 1.000, 2.000, 5.000, no sé. Ya. Cuando ya termine de hacer la investigación, ahí sí puedo tener. Entonces, el objetivo del presente trabajo es determinar los costos extrapresupuestarios. Y yo aquí en la conclusión, yo puedo obtener que los rubros de costos referenciales de salvaguarda son tantos miles de dólares. ¿Sí? Y yo ya aquí ya puedo decir, incluso futuros profesionales de informática, se generará una aplicación app móvil, qué sé yo. O sea, tú ya le pones, le cuantifica, por eso dice enfoque mixto, calidad y cantidad. ¿Sí? Tú ya al final cuando ya terminaste la investigación, tú ya sí sabes datos, ahora sí sabes datos porque ya los verificaste. ¿De acuerdo? Hola. Listo, ingeniero, sí. No sé si con eso se aclaró un poco más tus inquietudes, ¿no? Sí, ingeniero, Ya, ahora sí. mira, Gracias. escuchaba a Kleiner en sus comentarios iniciales que es problema de muchos. No sé por qué el resto de pronto no pregunta sobre las dudas que se tienen. ¿Sí? Incluso, miren, ve, palabras claves, salvaguardas, costos extrapresupuestarios y contratación pública. ¿Sí? Bueno, el formato de esta universidad, pero miren el marco teórico. ¿Sí? Marco teórico y estado del arte. Habla de salvaguardas, miren, ¿ve? ¿De dónde saqué esa palabra? De mis palabras claves. ¿Sí? ¿Qué más? Teoría sustantiva y referentes empíricos. Ahora voy a hablar de salvaguardas en Latinoamérica y Ecuador
y estudios relacionados con otros autores. Y un tercer apartado sobre el marco legal. Sobre el marco legal. Y pare de contar. Sí, y pare de contar. Bien, una pregunta adicional antes de... Voy a dejar de compartir. Bien, voy a dejar de compartir. Por favor, pregunten, dudas. Aprovechen, por favor, a preguntar. Bien, veo que no hay. Bueno, de todas maneras, espero que haya sido del agrado de ustedes la exposición de hoy día. Para mí es un agrado que estén en las tutorías, no me molesta. Los que han estado pueden dar fe de que siempre estoy ahí para atenderles. Por ahí, si alguien tiene alguna nueva pregunta previo al cierre, por favor, lo hacemos, y si no, pues, caso contrario, pues, determinamos nuestra... Ahí está Caterine pidiendo que activen las cámaras para ver quién es quién, si están ahí o si fueron a cocinar. A ver, activen por lo menos para verlo, porque a la final están más viejos ya y pusieron una foto de hace 5 años atrás. O sea, Shirley, le está fallando la cámara, dice Shirley. Dice Paul, está mechonísimo, Paul. Vamos a regalarle, vamos a hacer una colecta para un corte de cabello. Manrique, ¿qué pasó? Esa Evelyn. Ya, a ver, listo entonces, a ver, ya que el resto tiene vergüenza. Bueno, activa la cámara, Caterina. Bien, nos avisa Caterina. Ya sonríe. O sea, Caterina, toda esa pausa está poniendo el Zoom. Ya, ingeniero. Listo, gracias, que tengan buenas tardes y pilas con los trabajos, por favor. Queremos que todos se finalicen su grado el próximo semestre. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias, igualmente.